Hola amigos, hoy quería hablarles de paleobotánica y aquí está la historia de un grupo de plantas que viven en la Tierra desde hace prácticamente 300 millones de años, por lo que podemos ver a sus integrantes actuales como fósiles vivientes. Las cícadas son un antiguo y enigmático grupo de plantas con semillas. La mayoría tienen una apariencia similar a palmeras, con un tronco en forma de columna, sin ramificar y por lo común recubierto de hojas, que rematan una corona o penacho de hojas con sus extremos divididos. También hay especies con un tallo subterráneo, pero siempre tienen este penacho de hojas en la parte superior. Son comunes en plazas y jardines, tanto por razones ornamentales como porque son muy resistentes a plagas y otros factores. Aunque por su aspecto general parezcan palmeras, las cícadas son gimnospermas. Son plantas cuyas semillas no se forman en un ovario cerrado y no son parte de un fruto, sino que están expuestas. Otras gimnospermas vivientes son las coníferas, como pinos, cipreses, araucarias, abetos. Las gnetales, de las que hay 3 géneros actualmente, Gnetum, Ephedra y Welwitschia, con unas 70 especies, y el caso único del ginkgo biloba o árbol de los 40 escudos. Las cícadas pertenecen al linaje más antiguo de plantas con semillas que viven actualmente. Los primeros registros de plantas del grupo datan de 290 millones de años, es decir, del periodo pérmico, el último de la era paleozoica. Las cícadas fueron diversas y muy abundantes en los bosques y las selvas de la era mesozoica, cuando vivieron los dinosaurios. Por esto los botánicos se refieren al Mesozoico como la era de las cícadas. A finales del Cretácico y en el límite con el Paleoceno, hace unos 65 millones de años, junto con numerosas otras especies, sufrieron un proceso de extinción, cuya consecuencia es que llegaron a la actualidad solamente 10 géneros y 180 especies. Todas ellas viven hoy en día en lugares cálidos del planeta, en las Américas, en el sudeste asiático, en Australia y en África. Esta extinción masiva del Cretácico-Paleoceno no fue la única que sobrevivieron las cícadas. Antes de ella pasaron por otras 2, la del Pérmico-Triásico hace unos 252 millones de años y la del Triásico-Jurásico hace 201 millones de años. Su éxito y supervivencia hasta la actualidad tal vez se deba a que tienen adaptaciones para soportar la sequía, el fuego, los patógenos y los predadores. De esta forma acumulan en sus tallos gran cantidad de una sustancia viscosa llamada mucílago, que retiene agua aprovechable en periodos de sequía. También sintetizan y acumulan gran variedad de compuestos que les dan resistencia a los patógenos o que alejan predadores por su carácter tóxico. De hecho, la mayoría de los animales evitan comerlas. Los estudios de los fósiles de las cícadas han aportado datos de tipo biogeográfico, es decir, de la distribución en los continentes, paleoclimático y paleoecológico, es decir, las condiciones ambientales del pasado. La información obtenida por medio de los estudios anatómicos y morfológicos permiten establecer relaciones filogenéticas o de parentesco y entender tanto los procesos como las tendencias evolutivas en este grupo de plantas. Hay varias hipótesis sobre el origen evolutivo de las cícadas. Por ejemplo, algunos creen que evolucionaron a partir de pteridospermas o helechos con semillas, que existieron a lo largo de las eras paleozoica y mesozoica, y eran un grupo muy diverso de plantas con numerosos órdenes y familias. Más concretamente, esta hipótesis considera como probables antepasados de las cícadas a uno de los órdenes de pteridospermas paleozoicas, el de las medulosales, que habitaron los bosques tropicales hace 350 millones de años y eran plantas con tallo en forma de columna, semejantes a una palmera pequeña o también a lianas, con grandes hojas compuestas y semillas de considerable tamaño. Estas características de su forma y apariencia, además de otros análisis más complejos de tipo anatómico y filogenético, llevaron a postular este parentesco. Desde hace bastante tiempo los paleobotánicos piensan que el orden de los cicadales es monofilético, lo que significa que todos sus integrantes descienden de un ancestro común.
Llegaron a esta conclusión sobre la base de comparaciones anatómicas y morfológicas entre los fósiles y las plantas actuales. Esto se ha ido refinando en las últimas décadas. Para fósiles vegetales, solamente en pocos casos se puede recurrir a modernos análisis de parentesco que permite la actual genética molecular, porque, salvo raras excepciones, no se encuentra en ellos restos del ADN. En el hemisferio norte se han encontrado muchos fósiles de plantas que son similares a las cícadas en muchos yacimientos del Carbonífero y del Pérmico, pero los más antiguos que podríamos decir que pertenecen a esta familia provienen de China y ya tienen un gran parecido a las hojas y a los óvulos de las cícadas actuales. A partir del comienzo del periodo Triásico, hace 252 millones de años, cuando comienza la era Mesozoica, se registra la presencia de cícadas en muchos yacimientos de fósiles en todo el planeta. La Argentina no es la excepción. En la cuenca geológica cuyana, en Mendoza, San Juan y San Luis, se han encontrado hojas de cícadas primitivas del género Pseudoctenis. Y en sedimentos de San Juan, en Ixchigualasto, también se encontró un tallo fosilizado del género Miqueliloa, cuyas características sugieren que es un temprano integrante del orden de los cicadales. Los fósiles encontrados en muchas partes del mundo permiten concluir que el número de géneros de cicadales se incrementó a lo largo del Mesozoico y el orden alcanzó una gran diversidad en el Cretácico, como se aprecia por la elevada variedad de hojas, semillas y troncos encontrados. Con la extinción masiva de finales del periodo Cretácico, que acabó con las pteridospermas y lo mismo con los grandes dinosaurios, desaparece la mayoría de los géneros de cicadales, pero el orden no se extingue por completo. Por otro lado, durante el Cretácico tienen su gran éxito las angiospermas o plantas con flores, que se fueron diversificando y para el fin de este periodo habían colonizado y llegado a dominar todos los diferentes ecosistemas terrestres. Este dominio se incrementó luego de la extinción del Cretácico-Paleoceno, porque las angiospermas sobrevivientes terminaron ocupando los nichos ecológicos dejados por otras plantas y así produjeron una transformación de la apariencia, la composición y la ecología en la mayoría de los ecosistemas del planeta. Teniendo en cuenta que estas plantas viven en climas cálidos y húmedos, algo interesante es que se han encontrado muchas de ellas en la Patagonia y además comparten género con otras encontradas en África, Australia, la India, Madagascar y la Antártida, confirmando que todos estos lugares eran parte del antiguo supercontinente de Gondwana. Estas plantas se diversificaron a lo largo de Gondwana mientras duró el clima templado cálido, pero mucha historia ha pasado desde entonces, ya que hubo un cambio climático a finales del Cretácico y también se fragmentó Gondwana. Los cambios que se produjeron luego del límite del Cretácico al Paleoceno o entre la era Mesozoica y Cenozoica incluyeron el levantamiento de la cordillera de los Andes, el desplazamiento de la Antártida hacia el Polo Sur, la formación de la corriente circumpolar antártica y la disminución de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. El resultado final para la Patagonia fue a grandes rasgos su paso de un clima templado cálido a uno templado frío, condiciones que se van intensificando hasta el presente. Es más, hoy en día solamente vive un género de este grupo de plantas en Sudamérica. Se llama Samia y tiene una distribución que va desde Colombia hasta Bolivia y está emparentado con las cícadas encontradas en la Patagonia. Las cícadas vivieron junto con los dinosaurios y otros grupos de animales a lo largo de la era Mesozoica. Algunas de sus características indicarían una posible coevolución con ciertos grupos de ellos. Por ejemplo, tienen una colorida cubierta carnosa que envuelve a las semillas y es consumida actualmente por muchos animales, como roedores, elefantes, emúes, canguros, zarigüeyas y aves. Esto sugiere que en el pasado podría haber sido consumida y de esta manera dispersada por dinosaurios, entre otros. La desaparición de los grandes dinosaurios podría haber producido ciertas alteraciones en las formas de dispersión que tenían las cícadas y limitado su migración. En otras palabras, al no poder dispersarse o migrar hacia regiones más cálidas, sumado al enfriamiento del clima, quizás esto fue uno de los factores
que condujo a la extinción de estas plantas en gran parte del mundo. A pesar de que hoy en día hay un número pequeño de especies, en comparación con las que vivieron en el remoto pasado geológico, las cícadas pueden considerarse un grupo muy exitoso, ya que han permanecido en la Tierra por unos 300 millones de años. Sin embargo, las especies actuales corren hoy el riesgo de desaparecer por la destrucción de los ambientes en los que habitan. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy de paleobotánica y si les gustó nos volvemos a encontrar otro día. Un fuerte abrazo.